La conquista de Chile es un proceso histórico que toma lugar entre 1540, desde la llegada de Pedro de Valdivia a Chile, hasta 1598, año en el que muere el gobernador Martín García Óñez de Loyola. Pero como aún no hemos presentado a ninguno de estos personajes, volveremos a lo último que se dijo en la clase anterior para contextualizar de mejor forma la conexión entre ambos procesos, el descubrimiento y la conquista. Luego de que la expedición de Diego de Almagro descubriera el territorio chileno hasta aproximadamente la actual región de Ñuble, y además se hubiese encontrado por primera vez con el pueblo mapuche viviendo allí, decidieron volver al Perú, tanto por las malas condiciones en las que se encontraba la mayoría de los hombres, como para ayudar a sus compatriotas españoles a luchar contra el levantamiento indígena que los sitiaba en ese momento. Cuando lograron alcanzar territorio bajo control español de nuevo, se encontraron con dos puntos de resistencia española ante el asedio inca, el cual estaba bajo el mando de Manco Inca, un alto mando indígena que había conseguido escapar de los españoles luego del asesinato de Atahualpa. Recordemos que Atahualpa fue considerado el último emperador inca. Dichos dos puntos se encontraban específicamente en Lima y el Cusco, bajo el mando de Francisco y Hernando Pizarro, respectivamente. En Lima, Francisco había logrado retomar el control del territorio mediante alianzas con los señores indígenas cercanos que eran enemigos del imperio inca, por lo que en su caso no necesitaba mucha más ayuda. En cambio, el panorama para Hernando Pizarro no se veía tan favorecedor, así que Almagro avanzó hacia el Cusco con intenciones de imponer nuevamente el control español allí y además, entre comillas, reconquistar el actual Perú. Antes de partir en la expedición para el descubrimiento de Chile, Almagro había firmado un documento que le otorgaba la jurisdicción del Cusco a él y no a los Pizarro, de modo que también tenía intenciones de retomar su posición de gobernador. Cabe destacar que este no sería ni el primer ni el último roce entre Almagro y los Pizarro, puesto que anteriormente Almagro había tenido disputas por el mando con otros dos hermanos Pizarro, Juan y Gonzalo. En dicha disputa, destituyó a Juan del control del Cusco, quien, por cierto, moriría posteriormente en el levantamiento inca, y además lo encarceló junto a su hermano Gonzalo para quedarse él con el mando de dicha ciudad. Volviendo a la idea anterior, al llegar entonces Almagro al Cusco y asistir la resistencia de Hernando Pizarro, Manco Inca levantó el asedio por un tiempo. Dicho tiempo, Almagro lo aprovechó para hacerse nuevamente con el control de la ciudad y encerrar a Hernando, junto con derrotar la resistencia de sus adeptos. Francisco, el hermano que gobernaba Lima, acude entonces con intenciones de mediar el conflicto, con lo cual tiene éxito y firma un nuevo acuerdo con Almagro en Mala, un distrito cercano a Lima, en el año 1537. Este acuerdo hizo que Almagro pusiera a Hernando y también a su hermano Gonzalo, previamente encarcelado, en libertad, pero también hizo que mantuviera su jurisdicción anteriormente reafirmada sobre la ciudad del Cusco. Después de este acontecimiento hubo paz, pero solamente por un corto tiempo, pues los Pizarro no estaban para nada conformes con los hechos sucedidos, sobre todo aquellos hermanos que habían sido aprisionados por Almagro, los cuales le guardaban un rencor más agudo que Francisco. Es en 1538 cuando vuelve a estallar el conflicto bélico y las tropas de Gonzalo y Hernando Pizarro se dirigen al Cusco para atacar a las fuerzas armadas de Almagro, además de destituirlo definitivamente del mando de la ciudad. Se da entonces la batalla de las Salinas, específicamente a 5 kilómetros al sur del Cusco. Aquí, las tropas almagristas fueron derrotadas y sus comandantes muertos en batalla, de modo que no fue difícil para los pizarristas tomar el control del Cusco y apresar a Almagro, a quien Hernando ejecutaría sin consultar a su hermano Francisco al respecto. Dicha ejecución se efectuaría
en la Plaza Mayor del Cusco y bajo la pena del garrote, que es un tipo de muerte por estrangulamiento usando un artefacto medieval. Luego de esto, los Pizarro se harían con la gobernación española del Perú, y luego de un par de años, un destacado soldado que había luchado por su bando en la guerra civil se acercaría al gobernador Francisco Pizarro con una iniciativa que no podría rechazar. Dicho soldado era Pedro de Valdivia, y llegaría entre Pizarro con claras intenciones de realizar una segunda expedición al territorio chileno para conquistarlo por fin. ¿Por qué podría tener dicho interés?, se preguntarán. Valdivia creía que ese territorio, aunque de mala fama, sería suficientemente provechoso agrícola y mineramente como para establecer un pequeño reino donde él fuera el señor, dándole la fama y poder que quería. Así que, luego de conseguir el permiso de Francisco y que se le nombrara teniente gobernador para tener el derecho a proclamar español y gobernar el territorio en el intentanto, procedió a reunir hombres y fondos suficientes para cubrir el costo de la expedición. Sin embargo, la mala fama de Chile, debido al estado del regreso de la expedición de Almagro y los relatos que ellos habían contado, le dieron grandes problemas al conquistador para reunir hombres y convencer a los prestamistas de la época que la empresa valía la pena. Necesitó entonces asociarse con un comerciante llamado Francisco Martínez Vegaso y también con Pedro Sánchez de la Hoz, un antiguo secretario, amigo de Pizarro, que venía de regreso de España con la autorización del rey para explorar las tierras del sur del territorio del Estrecho de Magallanes, y además con el título de gobernador de lo que allí descubriese. Reunió entonces una módica suma y pocos acompañantes, entre ellos una amiga íntima de él llamada Inés de Suárez, y sin más demora partió al sur. Por fortuna, como el rumor de su expedición corría rápido, varios soldados asentados en el camino se le unieron conforme Valdivia iba pasando por allí. Como ya tenían el antecedente de lo tedioso que era el cruce por la cordillera de los Andes, Valdivia tomó la ruta por el desierto de Atacama inmediatamente para bajar en línea recta hacia su primera parada en el territorio chileno, el valle de Copiapó.